Muy buenas noches. A ver, los fraternos contestan con alegría. Muy buenas noches. Que se escuche con más ánimo. Muy buenas noches. ¿Sabe por qué? Porque estamos de fiesta. Una preconvención trae un mover del espíritu. Tiene que haber un gozo extra. Y Dios ha venido hablando. Y especialmente a este pueblo que ha sido bendecido. Y eso es lo que ha puesto el Señor en nuestros corazones. Permítanos presentarnos. Primeramente las damas. Buenas noches. Agradecida con Dios por permitirnos estar hoy acá. La verdad que es un inmenso placer estar en esta hermosa tierra. La verdad que no he extrañado la mía porque se parece mucho. Y muchas gracias por habernos tomado en cuenta. Hace unos cuantos años tomamos la decisión de contraer matrimonio. El propósito de casarnos es que deseaba ser feliz, deseaba tener una familia y vivir o dejar de vivir lo mucho que había sufrido. Resumiendo, esos tiempos difíciles, papá se había ido de la casa, había dejado a mamá con 7 hijos, pasamos muchas necesidades, situaciones difíciles y toda esa historia que hay detrás de un abandono. Costa Rica se ha caracterizado por ser, especialmente donde yo vivo, un pueblo cafetalero. Y nosotros no podíamos a veces sostener donde vivíamos, alquilábamos. Y de pronto nos prestaban una casa por allá y de pronto estábamos en otro cafetal. Y un día cruzando por uno de esos cafetales, yo me topé a 2 hombres adultos. Era tan común en aquellos trillos, en aquellos caminos, toparse gente, porque era para cortar la distancia por las calles principales. Y esos hombres me tomaron a la fuerza, me llevaron más profundamente de esa propiedad, me amarraron a un árbol y siendo un niño de escuela, quitaron mis pocas pertenencias y abusaron. Hicieron cosas que no necesito explicarlas, pero que daban un temor profundo. Yo lloraba, yo gritaba, yo quería que alguien me rescatara en ese momento. Soy un hombre ya mayor, casi llegando a los 60 años, 50 y tantos por ahí. Y a pesar de que tenga tanta edad, mire, cuando viajo, me traslado a ese episodio, yo digo que qué tremendo vivir algo. Cuando estos hombres se saciaron, se gozaron de aquella cosa tan baja, tomaron mi ropa, me soltaron y me la dieron y dijeron algo que marcó mi corazón. Tenía que contarles esto porque a veces olvidamos los principios, los inicios de donde ocurre algo en nuestro corazón que nos marca para muchos años en nuestra vida. Y cuando agarraron esa ropa me dijeron: tome, si usted habla, se muere usted y toda su familia. Y a mí me dio un pavor. No podía imaginar a mis hermanos, a mamá, muertos. Eran tiempos diferentes. Y yo corrí por aquel lugar y recuerdo llegar a mi casa, meterme al baño y bañarme y tratar de quitarme algo que yo sentía que estaba mal. No entendía lo que había pasado. Eran tiempos de mucha inocencia, pero yo me sentía sucio. Y eso marcó mi corazón. Me volví una persona agresiva, violenta, no aceptaba un abrazo de nadie, comencé a maltratar a mi familia, gritarle improperios a mi madre y no soportaba que las personas se acercaran a mí. En esa escasez que vivimos, mi corazón fue muy marcado y comencé a maltratar mi propia casa, mi propia familia.
Por ahí de los 14 años, mamá siempre pasaba tratándome de alinear en el camino correcto, y yo le gritaba cosas a mamá, improperios a mamá. Salía fuera de mi casa, había un vecino, y ese vecino me dijo algo, me enojé solo. Había días que me pellizcaba si no amanecía enojado para enojarme más. Me brinqué la cerca y comencé a golpear al señor. Y este señor trató de defenderse, trató de evitar el problema, un muy buen vecino. Y mamá salió como loca y decía, Reinier, mire que don fulano es una gran persona, qué vergüenza, ya basta. Y vino su esposa a defender a su marido. Y entonces en la inmadurez mía comencé a golpear a la señora. El problema más serio era que la señora estaba embarazada y fue tremendo lo que sucedió. Mamá perdió los estribos, echó mi ropa en una bolsa y dijo, tenés que irte de la casa. Yo sé que en su corazón no lo hizo con el deseo de hacerlo. Dijo, o defiendo a tus hermanos o te defiendo a vos. Y yo con gran alegría agarré la ropa y me fui de casa. 14, 15 años tenía, y esos fueron mis inicios, mi juventud. Hubo un problema más. Por allá toqué una puerta y me abrieron la oportunidad para vivir en esa casa. Me dieron estudio, pero me dieron un lugar en una bodega para vivir. Y cuando uno está solo, cuando no tiene buena compañía, usted comienza a hacer estudios de lo que viene, a pensar en el futuro. Y yo dije, cuando crezca, me voy a buscar a estos hombres y los voy a matar. Y mi familia me las va a pagar. Y ese fue el concepto de lo que yo tenía, de lo que iba a ser mi futuro. En ese tiempo seguí mis estudios, fui un buen estudiante. Quiero decirles que nunca tomé, nunca fumé y nunca consumí drogas. Tenía un propósito de llegar a alcanzar dinero y no pasar necesidades. Nunca me acerqué a Dios, nunca tuve una relación con Dios, aunque esa familia era muy creyente. Por ahí comenzó uno de mis hermanos. Yo tengo 14 hermanos, 7 por mamá y papá y otros 7 de las aventuras de mi papá. Un día le pregunté a papá, papá, ¿son solo esos 7 que están por fuera o hay más? Y me dice, yo no sé, por allá, por el sur de Costa Rica, creo que hay uno, pero no estoy muy seguro. Papá era muy aventurero. Y llegó uno de esos hermanos que iba a ver a su prima, y entonces yo fui a ver a la prima de mi hermano. Y ella es prima hermana de mi hermano, pero no es prima mía. Vea qué enredo. ¿Ah? Y entonces me encantó ver a la prima. Y constantemente estaba yendo. Me enamoré. No me enamoré. Voy a ser franco y sincero. Cuando entré, lo primero que vi fue una fotografía de ella. Y estaba con las piernas cruzadas, el pelo largo. Las mujeres usaban mucho el pelo largo en esos tiempos. Y tenía los labios pintados de un color rojo. Y yo miré la foto, me acerqué y dije, ¿cómo será darle un beso a esa mujer? Ese fue el primer piropo que supuestamente le dije a Marielos, pero luché y después de unos meses pude hacerla mi novia. Tenía un propósito. Siempre en mi corazón yo tenía el sueño de ser feliz, pero no sabía cómo. Nos casamos. A los 3 meses de casados comenzó una violencia dentro de nuestro hogar. Yo vengo a hablarles a ustedes de cómo sin Jesucristo en el corazón una familia puede ser destruida.
Como dije, no puedo hablarles de alcohol, no puedo hablarles de violencia, es más, ni de adulterio o algo de eso. Pero no fue necesario, no defiendo esos pecados, no fue necesario. Lo que quiero abrir es la puerta de mi casa para que ustedes puedan entender de algo que sucede en los países del mundo. Se llama violencia interfamiliar. Es algo que destruye, que mata, que arruina a nuestra gente, nuestros hijos y nuestra vida, especialmente a nuestra esposa. A los 3 meses yo no podía mostrarle amor a mi esposa. Tuve 3 intentos, hice 3 intentos de acabar con su vida, de destruirla, de matarla. Si ella no hacía lo que yo quería, se veía en un problema de golpes, de patadas, de gritos. Y si ustedes me preguntan, ¿usted quería hacer eso? No, pero no podía controlar lo que había dentro. No sabía manejar mis situaciones. Y en ese proceso queda embarazada de nuestra primera hija. Nace Helen y nace en un hogar donde su padre era un agresor. Cuando nace nuestro primer hijo, mire, yo fui al hospital, la recibí con alegría, le dediqué un verso, porque yo amaba ese fruto, yo amaba a mi hija, era mi primer retoño. Y ella nació en un hogar donde papá no tenía ninguna relación con Dios, nada. Cuando fue creciendo, mi hija fue sometida a la violencia también. Habían golpes, habían maltratos. Cuando creció, estaban sus primeras visitas al prekinder o al preescolar, y estaba un domingo en mi casa sentado. Me había vuelto un hombre de trabajo, madrugaba, trabajaba de noche, era feliz tratando de hacer dinero porque yo quería tener cosas. Mi esposa era feliz cuando yo no estaba en la casa. Y en ese momento, recuerdo ese domingo, llegó Helencita y me dijo algo. Me dijo, pa, ¿vieras qué? Me puse de pie. Yo tengo que contarles ciertos episodios que viví. Cerré el puño de mi mano y se lo pegué en la cara. No me da gozo contar esto, pero no podía controlar algo que no sabía qué era. Llegó su mamá a defenderla y ese día ella y mi hija se llevaron una paliza. Se metieron en un cuarto a llorar y yo comencé a gritar, entre comillas, como gritan los hombres de esas casas. ¡Chay, qué les pasa! No he trabajado toda la semana. Ya le traje lo que necesitaba. Merezco respeto en mi tiempo libre. Y yo gritaba unas tonteras y no con esta boca. No puedo decir lo que decía. Y me temblaba el corazón. ¿Sabe por qué? Porque tenía miedo de lo que había hecho. Tenía un pavor de lo que había hecho. Yo sabía que había hecho algo terrible. Y nuestra hija, Helen, la mayor, tenemos 3 hijos, comenzó a sufrir unas convulsiones. Se vieron como epilepsia. Entonces yo era un proveedor. Un proveedor en un hogar es el que mete la mano a la bolsa, le dice a la esposa, busque el mejor médico. Vaya donde usted tenga que ir. Nunca fui con ella. La epilepsia se transformó en otra enfermedad. Se llama Batten. Es una enfermedad progresiva. Destruye a aquel que la llega a tener y se convierte en un vegetal. Mi hija entró en una convulsión agresiva. De Palmares, donde yo vivo, al hospital de niños, en aquel tiempo se duraba como 1 hora. La llevé al hospital de niños. Ya había ido a muchos médicos. A mí me dio pavor cuando ella me llamó y me dijo que Helen estaba mal. La subí a mi carro y la llevé al hospital.
Recuerdo entrar en el hospital y Helen iba convulsionando y yo gritaba a los médicos, por favor, alguien que me ayude. No sabía cómo actuar, no sabía qué hacer. Y una semana después le dieron la salida a nuestra hija y salió ciega, sorda, muda y paralítica. Se convirtió en un vegetal. Es algo impactante, lo recuerdo y impacta el corazón. Y yo me enojé tanto otra vez con Dios, con la vida, no sé ni con quién, pero me enojé. Y el jefe de neurología del hospital de niños dijo, tienen que llevarse a su hija, ya no podemos hacerle nada. Estos son los medicamentos, ella tiene 3 meses de vida. Y un hombre sin fe, sin Dios, con un hogar destruido, con una mujer sufrida, yo no vi respuesta. Recuerdo llevarme a mi hija, ponerla en la cama y comencé a gritar improperios hacia el cielo raso. Era una locura aquello. Y mi vida comercial se había vuelto, ¿cómo se dirá aquí en El Salvador? Allá en Costa Rica se dice como choriceros, de esos que hacen negocios mal habidos, ¿verdad? Y me volví un ladrón, un sinvergüenza, alteraba facturas y hacía plata muy fácil y ya tenía una flotilla de carros y ya tenía gente trabajando para mí, pero lo que estaba mal puesto lo cargaba y yo pensé que era un comerciante astuto y era un sinvergüenza ladrón. En uno de esos negocios raros compré otro carro y en la situación que estaba me cayó el OIJ, unos abogados. El OIJ es el organismo del Poder Judicial allá en Costa Rica y llegaron ahí unas gentes de esas autoridades y perdí todo lo que tenía. En ese negocio había comprado algo que no tenía que haber comprado. Me libré de la cárcel, no fui a nada, solo se llevaron todo y quedamos en la ruina. Mi hija a punto de morir, mi familia destrozada y no tenía fe en mi corazón. Quería hacerles todo este resumen de dónde venimos nosotros, de dónde Dios metió su mano, porque tengo que darle el mérito y la gloria a Dios. Y por último, perdimos el lugar donde vivíamos. Ya no podía pagar alquiler, ya no podía sostener lo que estaba sosteniendo y por segunda vez me fui a vivir a una bodega. Nuestra casa, hasta el día de hoy, es una bodega que tenía el suegro donde guardaba la leña. La mejoramos y es un precioso hogar. No se crean que quedó como una bodega, Dios nos ha permitido modelarla de una forma diferente. Y cuando un hombre o una persona está en esa condición, quien sea, no ve más allá de su nariz. Me fui para la parte de atrás de ese lugar, agarré un banco, había una cercha, tiré el mecate que tenía, lo amarré a un lado, subí, me puse el mecate en mi cuello, hice un nudo y brinqué. Fue la experiencia más terrible, el querer acabar con la vida, porque me sentía una persona que había venido solo a sufrir. Sentía que Dios no me había tomado en cuenta. Sentía que había despedazado mi hogar. Y cuando estaba en aquella crisis y el mecate se apretó, yo traté de levantarme para sobrevivir. Me dio miedo. Y perdiendo la razón, apareció mi esposa. Cortó el mecate y me salvó la vida. Hasta ahí yo no puedo hablarles de Jesucristo. Hasta ahí yo no puedo expresar que amaba a Jesús o que conocía a Jesús. No. Recuerdo que ella me despertó y me dijo, ¿cómo vas a hacer esto, Reinier? ¿Qué voy a hacer yo? ¿De qué forma voy a salir adelante?
Y pasaron unos días. En aquel tiempo había llegado a mi ciudad una organización que reclutaba hombres para que tuvieran una experiencia con Jesús. Se ha llamado hasta el día de hoy Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y le gustaba decirle a la gente: levántese, si hay oportunidad. Y recuerdo que este hombre me invitaba, era un vecino mío. Les voy a contar algo pequeño de él. En el barrio es conocido como Orlando Rata. Jesús lo cambió y ahora le decimos Mouse. Y Orlando había intentado matar a sus hijas, sus 7 hijas, con su esposa. Y le echó lagnate, es un veneno en la comida para matarlas. Ese era peor que yo. Sí. Y en ese momento me decía: vamos, esos hombres que anduvieron en la calle invitando, un avivamiento, un mover de Dios, llevar algo que sorprenda de una forma sobrenatural a los demás por el mover del Espíritu en nuestra vida, sin límites. Y este hombre me decía, y cuando yo lo veía venir, me iba por otro lado. Y cuando llegaba y me decía: vamos, Reinier, Dios te va a hacer algo. Yo no quiero que me hable de Jesús ni del Espíritu. Yo no quiero nada con eso. Yo lo que necesito es volver a encontrar un trabajo, tener un buen sueldo para levantar a mi familia. Oiga, el concepto material. ¿Sabe qué pasó? Yo no vengo a exagerar nada, sino vengo a hablar de qué forma Jesús entró en mi vida. Yo quiero ser testigo de lo que pasó en mi familia. Y este hombre era insistente. Sabía que mi hija estaba a punto de morir, que estábamos en crisis, que no había comida en casa. Y un día llegó, no estando yo ahí, entró donde Helen estaba a punto de morir, ciega, sorda, muda y paralítica. Pero conoció a Jesús, conoció al Hijo del Dios viviente. Entró de una forma sencilla, muy sencilla, al estilo de los hombres y mujeres de negocio. Puso su mano sobre Helen, su corazón en Jesús, en la presencia de Dios, y dijo: Padre, en el nombre de Cristo, yo declaro sanidad sobre Helen. Helen volvió a ver, volvió a oír y volvió a caminar. Eso lo hizo Jesús. A él, pero si le vas a dar el aplauso, déselo como se lo merece. Es para él. Y entonces ustedes, fraternos, me van a decir: ¿te impactaste y cambiaste de vida? No. Sí me impactó ver un milagro. Y fui a la fraternidad. Pero mi corazón estaba resentido. Mi corazón estaba dolido. Llegué a la fraternidad. Y los primeros 3 años no pasó absolutamente nada en mi vida. Así como él cuenta, así y un montón de cosas más que no se pueden contar, ¿verdad? Yo me convertí en una mujer dura. Y cuando les digo dura, dura. Yo era como una piedra. Yo les puedo decir que yo me enojaba con Reinier y podía dormir 3 meses en un sillón que a mí me resbalaba. Yo no hacía absolutamente nada. Yo no hablaba porque él me llegaba a hablar, pero yo no. A mí no me interesaba. Y todo era, es que ustedes no tienen, bueno, tal vez sí. Yo era una mujer dura, amargada, odiosa, repugnante. Y así me fui haciendo, me fui formando, que sentía tanto odio, resentimiento. Mi hija le gustaba mucho hablarle a la gente, decirle adiós, se lo topaba, caminaba y decía adiós. Y recuerdo que un día le dije: deje de estarle diciendo adiós a la gente, ¿para qué? Y ella, pequeñita, de escasos
4 años. Y yo me fui convirtiendo en eso. Y me costó mucho. Solo el momento en que, de hecho, él tiene 30 años más o menos de estar en esta organización y yo tengo 16. Me costó mucho llegar a este movimiento porque no me interesaba, no quería. Y de hecho, cuando empezaron a llegar a invitarme, yo le decía, es que yo no necesito ir ahí, a mí no me interesa ir ahí. Y fue una etapa de mi vida muy, muy difícil. Entonces, así estaba nuestro hogar. Usted dice, por llegar a fraternidad ya uno cambia. Bueno, he conocido casos de esos. No todas las personas somos iguales. Y fui a unos seminarios, no abrí mi corazón. El estar sentado en un lugar como estos, si usted no hace una apertura en su corazón, nada va a pasar. Eso se lo digo por experiencia propia. Entonces, después de los seminarios, me dieron la oportunidad de contar un mini testimonio. Y llegué a mi capítulo y conté la experiencia vivida de lo que le sucedió a Helen a través de un hombre que tenía fe. Ya lo hablaron aquí, ¿se acuerda? De ese que abrió, tiró al paralítico, esos 4, ellos traían una fe enorme, preciosa, y Dios, Jesús quedó impactado, la fe de aquellos hombres. Estos muchachos tenían fe y pasó lo que pasó. Y me dan el micrófono, cuento. Llegaron a orar a mi casa y Dios levantó a mi hija y mi hija está yendo a una escuela especial, está dando sus primeros pasos y dice unas palabras. ¿Sabe cuál palabra le puso Dios a la boca a mi hija? Decía papá. Y cuando yo llegaba a casa decía papi, papi. Yo decía, ¿por qué no dirá mami? Me golpeaba que Helen dijera papi, ¿verdad? Y en ese momento la gente aplaudió, como hicieron ustedes, al Señor, al que hizo el milagro. Y yo me robé esos aplausos y dije, ¿qué carga soy yo? Tengo el poder de poder contar una historia poderosa que impacta a la gente, y yo sentí en lo personal que le había robado la gloria a Dios. Yo iba a dar testimonio para que me aplaudiera. Y decía, viene el testimonio, y agregaba un montón de cosas de los sucesos que estábamos viviendo. Y entonces venía el capítulo. Escúcheme bien, fraternos y fraternas. Servía el agua. Me postraba ya en la entrada y agarraba a besos y abrazos a los fraternos. Qué alegría verte, mi amigo, bienvenido, llegaste al... Mire, lo hacía tan bien. Cuando terminaba el evento, me quitaba la máscara y me iba para mi casa. 3 años de estar en la fraternidad. Y entonces entraba con un modo, y siendo fraterno, recibiendo capacitación, seminarios, convenciones, aquello era un infierno. Salían palabrotas feas, golpeaba, no oraba. Mi casa era un infierno. Y hablaba del Señor, y hablaba de Jesús. No había testimonio en casa. Y un día se le ocurre al presidente del capítulo. Voy a poner a don Carlos, que le tengo confianza. Se pone de pie don Carlos después de un evento y dice, gracias señores por estarnos acompañando. Quiero contarles que esta semana que viene, tal día, vamos a tener una reunión de junta directiva. Vénganse todos. Va a ser un asunto rápido que vamos a ver. Vamos a tener una carnita, ahí algo a la parrilla, unos refrescos, y todos vamos a compartir. Eso sí, tráiganse a sus esposas. Y dije yo, está bien. Llegó el día, llego a la casa, mi esposa era un monstruo, era una amargada. Mire, a veces le digo, gorda, por favor ponga la cara que tenía en aquellos tiempos, y no ha podido hacerla, gracias a Dios. Y entonces le digo, gorda,
te vas a ir conmigo a una reunión que me invitó el presidente del capítulo. Y dijo ella la siguiente frase: yo a esa vara no voy. yo a esa vara, allá en Costa Rica vara es el evento, eso yo no voy, yo a eso no voy. Pero como yo era el jefe de la casa, no sé si los hombres me entienden, le dije: te alistas y te vas conmigo, punto. Aquí el que manda soy yo. Señores, nunca se lleven a una mujer enojada. Déjenla ahí. Déjenla ahí. La agarré de la mano, nos fuimos para el evento. Oiga, y esta mujer iba mal. Iba mal. Entramos al evento de fraternidad. Le estoy hablando de mi vivencia. Entro al evento de fraternidad. Veo a mis amigos. Me topo a Hernán, por decirle algo, a Hernán Gómez. Y solté a Marielos. Y abrazo a Hernán. Y los besos que nos damos los hombres nos besamos también. Y aquellos abrazos fuertes. Y me dice Hernán: está soltero, le presento a mi esposa. Ay, ¿cómo está Eileen? Qué hombre más maravilloso tiene usted. Y me topo a don Carlos y me dice: le presento a mi esposita. Ay, don Carlos, qué esposa más hermosa. Señora, se pegó la lotería con esto. Tiraba a los hombres para arriba. Y mi esposa se sentó en una esquina. Un hombre ungido por Dios, Dios lo usa. Dios lo usa. Escúcheme bien. Si usted le permite al Espíritu de Dios que te use, Él se va a complacer. Y se quedó viendo el presidente a mi esposa. Se llevó él se llama Leonel Paniagua, presidente de un capítulo allá en Palmares. Se llevó a su esposa, doña Ania. Llegó a donde doña Marielos y le dice: doña Marielos, le duele la cabeza, le traigo un fresquito, quiere algo, quiere esto, quiere comerse una carnita. Se puso de pie esa mujer y dijo: yo no quiero nada, ese hombre que está allá. Y me señala. Y comenzaron a temblarme las piernas. Y vuelvo a ver para atrás para ver si había alguien detrás mío. Ese hombre grita, maltrata, golpea. Y se puso de pie el presidente de mi capítulo y le dijo: don Reinier, hágame el favor y salga, su esposa tiene que decir algo. Nos hacen falta líderes que confronten. Y yo afuera caminaba y venía y iba y miraba el reloj. 45 minutos duraron hablando. Y una mujer en 45 minutos le da la vuelta al mundo. Y me hicieron entrar. Y cuando entro, todo el mundo sentado así, hombres y mujeres sentados. Yo miraba la mirada, sentía la mirada de las mujeres al frente. Y dijo don Leonel Paniagua: dice tu esposa que usted grita, golpea, maltrata, quiebra, hace y comienza y comienza. Cierro los ojos y dije: cuando llega a la casa la mato. Tenía miedo. Tenía miedo. Ella lloraba, pero sacó esa bestia de resentimiento en su corazón. Pasó algo ese día. Después de más de 3 años de estar en fraternidad, escúchenme, fraternos, la integridad vale. Esto no es solo de estar, sino de cuidar casa, la casa. Dijo este hombre: don Reinier, ¿qué tenés que decir en su defensa? Me dio la oportunidad. Mis amigos me conocían, los había babiado todos, les daba besos cada rato. Me iban a defender, conocían mi servicio, sabían que era bueno para poner el agua, para estar en la puerta. Ellos lo sabían. Pero pasó algo real que tiene que pasar en la vida de todo creyente nacido de nuevo. Me pusieron al frente gorda. Haga la cara que tenía aquel día.
al frente, esposo y esposa. ¿Qué tenés que decir, Reinier? Cerré los ojos y dije, lo que ella dijo es la verdad. Ese soy yo. ¿Sabe qué pasó ese día? Jesús llegó a mi corazón. Dice la Biblia, la verdad los hará libres. Tenía miedo de mostrar que necesitaba. Yo tenía miedo de ser feliz, tenía miedo de amar, tenía miedo de cambiar y no sabía cómo abrir esa puerta. Y ese día cuando dije, yo soy ese, Dios hizo algo gigantesco. A partir de ese momento me convertí en el mejor. Usted va a decir, ahora sí viene a rajar. No, por eso está ella acá. Le di la oportunidad a Dios. Por primera vez pedí perdón a mi esposa. Por primera vez pedí perdón. Y entonces los hombres más viejos, aquellos ungidos, me decían, ¿quieres recuperar tu hogar? Comience a orar, levántese, conquiste el corazón de Dios, ayune, agrádale a Él. Y me levantaba y comenzaba a decir, Señor, déjame tocar el corazón de mi esposa, pero que seas tú primero. 16 años orando. 16 años diciéndole, permíteme. Ya hacía cosas diferentes, me mordía la lengua, aprendí a lavar los trastes, aprendí a tender la cama. Eso no son milagros. Hacer arroz. ¿Por qué razón? Porque a veces uno trata de decir eso es un milagro. No, eso es una decisión de hacer algo que colabore en casa. Pasó el tiempo y yo sé que me había convertido en un buen hombre. Yo testificaba de que mi hija se iba a levantar de donde estaba para darle juntos como familia la gloria a Dios. Yo quería el milagro. Yo le di dirección a ese trabajo de servicio. Cuando pasaron varios años, me fui con Maus, ¿se acuerdan de Rata? Era mi compañero, íbamos a dar testimonio. Me dice Orlando, voy con mi esposa Marta a compartir testimonio allá en un lugar en Costa Rica. Vamos, para que comparta la visión. Claro, yo voy, cuente conmigo. Y yo iba con eso. Y le digo, Marielitos, voy para Bolio de San Ramón a dar testimonio. Y dijo Marielos, yo voy. Y me agarró un susto. Me agarró un pavor. Y yo decía, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, Señor? Y entonces me dice, ¿sabe por qué? Porque me dijo, yo voy, pero me prestan un momento el micrófono, y me dio pavor. Llegamos allá, llego donde el presidente, don Humberto Vega se llama el señor, y le digo, Humbertico, yo voy a dar la visión. Mi esposa me pidió un segundo el micrófono, un segundo. Póngase detrás de ella. Y si dice algo, le arrebata el micrófono. Yo preparé todo. 2 veces no sucede igual. Y cuando terminé de dar la visión, llamé a doña Marielos y le dije a la gente, ella tiene que decir algo. Con un nudo aquí, hice así. Y ella comenzó a decir, esto sirve. No es el mismo hombre. Dios lo cambió. Y comencé a llorar como lloran los hombres. Porque nuestra casa no volvió a ser la misma. Después de años, Dios había restaurado algo en ella y nuestra vida nunca más volvió a ser la misma. Así es, Dios empezó a transformar la vida de él y la vida mía y la de toda mi familia. Para mí no fue muy fácil porque llevaba también mis cosas por dentro, pero Dios, el día que yo decidí aceptarlo en mi corazón, empezó a transformar mi vida también. Puedo decirles con esto una cosa nada más. Un día mi hija me dijo, Ma, cuando yo tenga un esposo, quiero un esposo como mi papá.
Les aseguro que si Reinier, Dios no lo hubiera cambiado, ella nunca hubiera querido tener un esposo como su papá. Y yo sé que Dios tiene un esposo para ella especial, no como su papá, mejor que su papá, porque tiene un papá y una mamá que oran por ese hombre. ¿Dónde está? No lo sé, pero yo sé que Dios tiene a alguien especial para él, para ella y para mi hijo también. Dios nos permitió entregar nuestra hija después de unos años a él, devolvérsela. No fue fácil, fue muy difícil, pero un día le dije: Señor, con la alegría que la recibí, yo no puedo devolvértela, pero hoy te la devuelvo. Fue lo que Dios usó para que nosotros hoy estemos aquí. Dios tenía un propósito con ella, que nosotros hoy viniéramos a hablarles a ustedes de que sí se puede ser diferente, de que sí podemos cambiar, de que sí podemos tener una familia restaurada. Muchas gracias, gorda. Vieras, ahora le estaba escribiendo a mi hija y le mandaron una foto de alguien de acá, ¿verdad? Porque ella está pendiente. Hemos hablado como 3 veces y dijo a la mamá: mami, en ese salón está el papá de mis hijos. Ya lo vi, nada más que él no se da cuenta. ¿Ah? Eso dijo mi hija. Le digo: bueno, señor, si está, muéstremelo, porque yo todavía no lo he visto, ¿verdad? Esto es especial. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el éxito para que mi familia diera un giro? Se llama amor, perdón. Lo resumo en una palabra: Jesucristo. Él fue el que cambió. Y cuando Él llega, las cosas no son igual. Había conocido a Jesús y había muchas cosas pendientes. Resentimiento con mamá, con papá. Pude buscarlos un día y pedirles perdón antes de que partieran a la presencia de Dios. El día que mamá murió, llegué minutos antes y sé que ella estaba feliz. ¿Sabe por qué lo sé? Se los voy a contar. Estaba en un evento y mamá había enfermado. Y entonces, en aquel momento habían como beepers, ¿se acuerda? Que llegaba el mensaje. Me di cuenta que mamá estaba en el hospital, terminé el evento, mi confianza estaba puesta en el Señor y cuando terminé me fui al hospital. Llegué al hospital, era de noche y le digo al guarda: ¿me permite entrar? Me dice: no es hora de visita. Le dije: Señor, permítame, necesito ir a orar por mi mamá. ¿Sabe por qué dije eso? Porque mi casa la defiendo yo. Yo me levanto las madrugadas para orar por mi esposa, por mi familia. Y no lo digo para que ustedes lo sepan. Es que la única manera de que produzca el Señor más en ellos es de lo mucho que yo puedo darle para que sea Dios el que levante. Yo bendigo mi casa. Y recuerdo ese día que el guarda se me quedó viendo y me dice: sígame. Llegué donde estaba mamá, postrada hacia la pared, en una cama, y le puse la mano en la espalda y le dije: mamá, soy yo, tu hijo Reinier. Y al oído me le acerqué y le dije: voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, unas palabras más, y declaré sanidad sobre ella. Hice lo que tenía que hacer. Mi confianza está puesta en el Señor. Al otro día llego y mamá ya está repuesta, está en su cama, conversando con la compañera de cuarto. Y entonces hablo con ella y me dice, le dije a mamá, ayer oré, pero vamos a orar un poco más hoy, ¿qué le parece? Oremos. Y ya oré por mamá, algo precioso ahí en la habitación. Y me dice: mi hijo, no te vayas, yo quiero que ore por fulana de tal. Y oré por la señora. Mamá lo pidió, yo obedecí. Y oro por la señora y en el nombre de Jesús la bendecimos los dos y declaramos sanidad sobre ella. Al otro día llego a la visita, estaba mamá, estaba la señora, oramos juntos y dice: no te vayas, mi hijo. Y pega un grito: Anita. Y viene una señora en silla de ruedas. Dice: es que yo dije que venía mi hijo y que iba a orar. Y oré por la señora también. Al otro día, todavía estaba en el hospital,
habían exámenes, llego a la visita, no tuvo que llamar a nadie. Tenía una colección de viejitas y dijo: mamá, yo sabía que venía mi hijo y que iba a orar. Eso lo hizo mamá, buena pescadora, pero de las buenas, así, iba a hacer eventos de avivamiento en el hospital. Y entonces me dice: vas a ir a urgencias, a cuidados intensivos. El doctor te va a dejar entrar. Oiga el trabajo que hizo. Te va a dejar entrar. Hay un caso serio ahí. Yo le dije que venía mi hijo y vas a ir a orar por ella. Yo, no te asustes con lo que vas a ver, pero vaya, ore. Y me fui con un compañero fraterno. Cuando entro había una mujer postrada en una cama. Era como un esqueleto con pellejo. No era anoréxica. Todo lo que entraba a su estómago lo expulsaba. No podía sostener alimento. La señora se llama Patricia. Y entonces estaba hablando de la visión. Esta visión tiene poder. Cuando no cuenta solo la historia, sino la trascendencia espiritual que tiene. Hay poder en ella. Hay un poder que a veces no logramos ver. Y cuando comienzo a orar, si un hombre se mete con Dios, si una mujer se mete con Dios, Dios le va a revelar. Y cuando sale palabra de su corazón a través de su boca, es viva. Y estoy orando y siento en mi corazón, siento la necesidad de decirle: Patricia, no te preocupes, el Señor te va a sacar de acá y eres una mujer sana en el nombre de Jesús y Dios te va a bendecir. Y me dice: ¿estás seguro de lo que estás diciendo, Reinier? Dios no es hombre para mentir. Y sé lo que sentí en mi corazón. Váyase con gozo. Y yo me fui. Yo dije lo que tenía que hacer. Pasaron meses y estoy en mi pueblo. Voy con mi carro por una vía de Palmares y veo a una mujer haciendo ejercicio con su esposo. La reconozco. Yo quiero hablarles de un milagro que Dios hizo, de algo poderoso que Dios, mire, está dispuesto a hacerlo, y de una forma genuina y de una forma sencilla. Y detengo el vehículo, salgo corriendo y la veo y la reconozco y le digo: Patricia. Y me dice: don Reinier, ¿cómo está? La abracé. Mire, aquel mover de Dios, aquella alegría de ver ese milagro de Dios. Y me presenta a su esposo y le cuenta unas cosas, y fue un momento bonito. Eso es un milagro que Dios le hizo a Patricia. Dios a Patricia. Le voy a contar mi milagro. Mamá me había echado de la casa porque era un inservible, era un mal habido, no sabía amar. Y mamá decía: hoy viene mi hijo, el que el Señor cambió. Usted me puede entender, el que Jesús levantó. Y mi hijo va a orar por ustedes. Mamá se sentía orgullosa del producto que sus oraciones, que el amor de Dios había creado en mí y en mi familia. Y yo creo que Jesús se merece un fuerte aplauso, porque la gloria es para Él. La gloria es para Él. La gloria es para Él. Y quiero cerrar de la siguiente forma. Dios comenzó a llevarme de gloria en gloria. A veces yo no merezco, yo no sé, digo, el señor presidente de una nación, ¡wow! Y entonces me ponen a trabajar en televisión. Yo de televisión, ni de videos, ni de nada. El celular me asusta, ¿verdad? Pero me llama y me dicen que vamos a trabajar ahí. Y comienzo a trabajar con un programa de testimonios. Y en ese programa, después de varios años, Dios permite que llegue
la imagen a un hogar. Y un día, estando en mi trabajo, es una pequeña tienda, es un negocio, un mini super, ahí trabajo yo. Veo entrar a la persona y la reconozco a la distancia. Y se viene. Y le dije, cuando lo reconocí, le dije: mire, yo quiero que sepa. Me dice él, perdón, me dice: yo quería ver si era usted. Y le dije: sí, soy yo, pero quiero que sepa que Jesús cambió mi vida antes de que pasara algo. Hacía muchos años atrás lo había golpeado, lo había maltratado, y su esposa había venido sobre mí y la golpeé estando embarazada. Lo pasé adelante, le conté testimonio, le presenté a Jesús y luego le pedí perdón. Y Dios sanó esa área de mi vida. Sobre esa semana, no otra semana, Dios es Dios. Me invitan a ir a orar por una mujer enferma, una joven que estaba recién casada y tenía un problema de salud. Y dije: sí voy. Y fui con unos amigos. Cuando llego a orar por esa mujer, estaba con su esposo. Dice: ¿usted puede esperar que llegue mi papá y mi mamá? Dios tiene su forma graciosa de trabajar. Le dije: claro. Y nos hablamos un rato. Veo el carro llegar. Se baja el hombre, lo reconocí. Hacía un par de días estaba en mi negocio porque vi en la televisión a un hombre que había maltratado a él, y veo a la mujer que se baja, su esposa, la que yo había agarrado a patadas, a golpes. Y cuando llegó y me vio, se impactó. Corrí hacia ella y le dije: yo quiero que sepa que un día conocí a Jesús y Jesús cambió mi vida. Me encanta decirlo. Y yo quiero hoy pedirle perdón. Y esta mujer lloraba y me pudo perdonar y sanar aquella herida. La mujer por la cual iba a orar era la niña que estaba en el vientre. Usted sabe lo que hace el Señor. Usted me puede entender del valor de recibir a Jesús en su corazón, de recibirlo en plenitud, siendo genuino, genuina, no llevándolo como pertenezco a la organización de los hombres de negocios, sino llevando el emblema del Espíritu de Dios como señal de milagros, sanidades y profundas transformaciones. Eso es lo que Dios nos ha permitido como familia vivir. Como familia vivir. Un día. Gracias. Mire, esa es mi casa. Mi hermosa hija que se enamoró de alguien que está aquí, Adriana. Cualquier joven, véala, probablemente sea usted, ¿verdad? Mi esposa no es la misma. Y mi precioso hijo, mi amado hijo, es el mejor hijo del mundo. ¿Sabe por qué? Porque es mi hijo. Y yo le digo cuánto lo amo. Se despide de mí cuando va al trabajo: papá, ya me voy. Y le doy el beso. Es gigantesco, 1,80 m y algo. Y 90. Y se agacha. Me dice: pa, ya me voy. Se me guinda. Y le digo: porque es mío, mi amado hijo. Yo aprendí a decir eso, ¿verdad? Y esta es mi princesa. Lo que Dios usó para conocer a Jesús y para que hoy nos tenga acá y para poderles decir que Dios es maravilloso, que Dios es poderoso. Quería cerrar con esto. Un día me subo a mi carro, no podía llevarlo, y le digo a Javito: Javito, ¿me haces el favor de llevarme a la parada de buses? Necesito ir a San José a dar testimonio. Y me dice: sí, pa, yo te llevo. Y me lleva a la parada de buses. Me encanta contarlo, es que es simpático Dios. Y cuando me subí al carro, me pegué un bostezo, de esos bostezos que siente uno que se va a tragar el parabrisas del carro.
Y me dijo, papá, vas cansado, ¿verdad? Y le dije, sí voy cansado. Porque hay trabajo que hacer. Y me hizo una pregunta. Papá, ¿usted cree que lo que usted está haciendo vale la pena? Y me quedé callado, porque yo pude responderle la visión y defender la visión. No trataba de eso, trataba de una respuesta del corazón. Cuando llegué a la parada de buses, le pedí al Señor revelación y vino algo a mi corazón. Me bajo porque tenía una respuesta en el corazón. Me voy hacia la ventana de mi hijo y le dije, mi hijo, ¿querés saber la respuesta si esto vale la pena o no vale la pena? Me dijo, sí, papá, yo quiero saber. Sí vale la pena. ¿Querés saber por qué? Porque lo que yo estoy sembrando, tú lo vas a recoger. Lo que uno siembra va a producir, mi querido fraterno. Los hijos ven. Y hoy le trajimos un testimonio de familia para decirle a la familia, levántense. Levántense. Y ahora se los voy a decir de verdad, levántense. Póngase sobre sus pies. Vente para acá. Y ahora yo le sirvo. Hay unas palabras que repetimos en fraternidad, Siempre, siempre. que salgan de su corazón. Muchos las han dicho por años, pero hay un momento exclusivo que el Espíritu quiere renovar. Porque nadie se entregó. Es como decirle, fraternidad, levántese. Dan vida, dan esperanza. Es un renacer en una noche preciosa. Y esta noche Y quiero pedirles que la repitan con nosotros, no con los labios, está abrazando. sino con el corazón. Digan con nosotros, Para llorar. amado Dios. A ver, con fuerza, fraternidad. Amado Dios, en esta noche me presento delante de ti, reconociendo que he pecado. Estás aquí, Señor. Una vez más, reconociendo que he pecado. Hoy yo quiero renunciar. Dígalo con fuerza, fraternidad. Yo quiero renunciar a todo aquello que me ha separado de ti. Hoy, voluntariamente, quiero recibir, quiero aceptar en mi corazón, en mi vida, en mi mente, a Jesús, tu Hijo amado, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Lo recibo. Y te quiero pedir que envíes sobre mi vida la presencia de tu Espíritu para que me ayude en este nuevo caminar. Cierren sus ojos un momento. Grítalo al Señor fuerte. Ahora yo te amo. Gracias, Señor. Ahora yo por siempre te serviré. Siempre te Gracias, Señor. hasta que no quede más aliento en mí. Gracias, Dios, Hasta que venga por lo que estás levantando. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo, por lo que vas a mover, no está siempre. por lo que has destruido. Permítenos en tu nombre, Jesús. Permítenos en tu nombre, Jesús, que todos esos muros comiencen a caer. Recuerdo los minutos antes de salir de nuestra habitación, orando con mi esposa, le dije, Señor,
No permitas que demos un paso si tú no respaldas lo que hoy va a suceder en ese salón. Hay un pacto de gloria. Y nos has permitido llegar al cierre de esta noche, Señor. Y yo quiero orar por las familias aquí representadas. Yo quiero bendecir las familias en tu nombre, Jesús. Tú sabes lo que está sucediendo en casa. Y yo quiero pedirte, fraterno, fraterna, que abras la habitación de tu propiedad, que abras la habitación de tu hogar, que abras esa puerta para que sea el mover del Señor traspasando tus puertas, llegando a tu familia. Porque muchos actuamos solo por el deseo de querer hablar, de querer figurar. Y hoy el Señor va a derribar eso en tu vida. El Señor Arranca dice, de tu corazón es una noche de pacto. todo resentimiento dentro de casa. Es una noche para renovar tu pacto. Esa mi amor, situación con que el tuviste amor. con tu esposa, tráela a la presencia de Yo no Jesús. sé cuántas situaciones Tráigala a la presencia de Jesús. han venido para hacerte tirar Mi la querida toalla y dejarte fraterna, sentir que tanto te ama. esa discusión con tu esposo, ese resentimiento que todavía guardas, que tienes ahí en el corazón, Un pacto tráelo a la presencia de del Señor. servirle. Pero es una respuesta de lo que hizo. Tráelo a la presencia del Señor. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Tu actitud, tu Y esta comportamiento canción en es el una trabajo. respuesta de amor, Hoy es una noche de gente para que lo te puedas necesita, levantar en el nombre de de gente Jesús. que está dispuesta a tomar una decisión firme. No es Yo una sé qué noche cosa te común. apagó. Yo no sé qué situación. Esto no se preparó solo para previo a una convención. Se preparó para que el Señor efectuara un milagro en tu corazón. Y bendiga mi ser su santo nombre. Es el Espíritu que se va a gozar. Y no te olvides de su beneficio porque a veces nos Renuncia a olvidamos. eso. Por eso esta noche para recordar lo que Él hizo Y por tome nosotros. decisión. Alguien lo puede Levántese. recordar. Hoy es el momento para poder decir, ¿sabes? Lo que está sucediendo en casa, lo que mi esposa dijo, lo que mi esposo dijo, lo que mi hijo dijo, es la verdad. Ese soy yo. La vida me cambió. Hoy tu vida va a cambiar. Para siempre, Señor. No importa los años que tengas de estar en fraternidad. No encuentro- Será lo extraordinario, lo maravilloso, lo sobrenatural de Dios en ti. Y de una forma simbólica, ahí donde estás, de un paso al frente. Es como decir, yo reconozco y hoy dejo que sea el Señor en mí el que sana. Gloria a ti, Señor. Yo quiero pedirle a los compañeros y compañeras de apoyo espiritual, de intercesión, que pasen. No te vayas de este lugar, no importa la hora que sea, no te vayas de este lugar sin que alguien ore por ti, sin que alguien te pueda ministrar. Yo sé que estos hombres han ayunado, han orado. Yo quiero pedirle a los líderes En el cielo, dile, ¿quién como tú vamos de a fraternidad, don Carlos, la Junta, que pasen, por favor. que me pudo usar? Y des esa oportunidad porque Dios te habló hoy Vida no tenía esperanza. para que tu vida sea transformada. ¿Quién como tú? Que Para que tu vida sea sanada. sana En el nombre de Jesús. vida de mi alma. Oh, Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Déjame alabar y bendecir y glorificar tu nombre, Señor. amado de mi alma. Gracias por lo que has hecho. Gracias por el mensaje que has dado. Y gracias por lo que tú has impactado en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Bendito seas, Dios. Gracias, mi buen Señor. No encuentro las palabras Burracita, Sarama, que Maestro. puedan describir Gloria a ti, Señor. qué pasó en mí Gloria a ti, Señor. cuando te conocí. No tengas miedo de dar ese paso, porque sé que el Señor tiene algo para ti. Que me pudo salvar. Un mover en tus finanzas, Vida no tenía esperanza. Lo recuerdo. un mover en tu hogar, en tu casa. Si hay algo que me dijo el Señor orando en mi empresa, fue que tiene los ojos puestos sobre El Salvador, sobre tu casa. Y hay algo que tenés que llevarte aún más para tu familia, para tus hijos. En el nombre de Jesús. Estaba en mi negocio orando y con las puertas abiertas Dios tocó mi corazón y caí de rodillas y comencé a bendecir esta tierra como nunca la había bendecido. No me importaba si entraba alguien, y comencé a adorar al Señor y había alegría en mi corazón, había un mover en mi corazón, y de pronto vi lo dichosos que eran ustedes, cómo el Señor se había manifestado sobre su tierra, cómo estaba sanando a su gente, cómo se estaba levantando su pueblo ante las naciones y estaban siendo bendecidos, y sus hijos estaban en esta tierra. Venía una restauración en perdón y un mover del Espíritu de Dios. Habían milagros poderosos. Y podía entender en mi corazón cómo Dios decía: El Salvador es amada. ¿Lo puedes entender? No te vayas, porque eso que tenés ahí, tenés que dar ese paso de. Hay segundos que ser Yo solo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. cuando tu espíritu, Bendecir tu familia, tu casa. Señor, se toca economía. con el mío, No más de lo mismo. mi corazón. Ya no más de lo mismo. Una nueva generación. Una nueva generación se levanta. Se acaban las Esa palabra está palabras, ceñida solo me queda mi en la alma tierra salvadoreña. para cantar. El Señor dice: levántate. Tus ojos vieron mucho de lo malo. Hoy estás viendo la gloria de Dios. Y hay que darle la gloria a quien se la merece. Y yo Levántate en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde está al cielo. Levántelas, levántelas. Y yo no sé de qué forma, pero ahí donde está, mi querido Salvador, dele la gloria a Dios por lo que está haciendo en su bendita tierra. Dele la gloria a Dios por lo que está haciendo en su casa, en sus hijos. tendrá que ser eternidad cuando tu espíritu Maravilloso es el Señor. se toca con Y comience el a mío. adorarlo. Comience a adorarlo. Mi corazón No se preocupe por el que está al lado estará suyo. Solo adore al Señor. Dele la gloria a Él. mi Señor, Porque los mejores tiempos, acaban las los mejores palabras, tiempos, escúchelo, solo los me mejores queda mi tiempos alma
para cantar. Los están viviendo. No están por venir, los están viviendo. Mi Señor, no hay nada Desde las autoridades de gobierno, solo el Señor ha estamos ocupado tú el puesto que merece. y yo. Dele la gloria a Dios. Adórelo a Él. Adórelo a Él. Y te amo, mi Señor. Un pueblo que se arrodilla, una nación que exalte al Señor, es bendecida, Solo me queda es prosperada. mi alma para cantar. Y aunque se forjen armas contra ustedes, Adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. no prosperará. Solo En el nombre de Jesús. tú y yo. Es profecía sobre su nación. Solo estamos tú Es palabra viva y yo. sobre su nación. Literalmente, Nos manda mi querida fraternidad, lluvia. agarre su corazón, no sé de qué forma lo ve, Derrama de Agarre su tu corazón. espíritu. de la forma en que el Espíritu se lo va a mostrar, y póngalo delante del Señor. Enciende hoy En Él tu está su fuego. casa. En Él está Sana su mis ministerio, heridas. su llamado. Restáurame, En Él está Señor. la presencia santa de Dios. Dios Dígale, Señor, manda mi corazón te lluvia. pertenece. Yo nada más los bendigo y doy gracias a Derrama Dios de tu por sus espíritu. familias. Y si estás agradecido, si estás agradecida, por favor, con Enciende júbilo, hoy con tu alegría, fuego. con ánimo, como la gente más Sana feliz de la tierra, mis dele heridas. ese aplauso al Señor, pero Restáurame, déselo con alegría, Señor. con amor. Es para el Rey, Oh, es para el Señor. manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas.